les bendiga a todos, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios porque podemos una vez más juntos aprender de la palabra. Qué bueno que cada uno de ustedes nos puedan sintonizar. Muchas gracias. Como siempre, les invitamos a que se suscriban al canal de YouTube, el canal Iglesia Roca y Fortaleza Oficial, y que le puedan dar un pulgar arriba al mensaje y que lo compartamos también. Sinceramente, con la emergencia mundial de la pandemia, pues me parece que ese es el formato más ideal para compartir la palabra de Dios. La tecnología que Dios nos ha permitido tener se puede usar obviamente pues de esta manera, y es una bendición que nos reunamos, es una bendición que nos congreguemos, pero obviamente en la mayor parte del mundo eso está siendo regulado por las razones que todos ya conocemos. Entonces, esta manera de hacer las cosas creo que se va a ir posicionando y va a ir liderando el mundo, ya que pues es lo más seguro para todos. Amén. Así es de que sean bienvenidos una vez más. Gracias por acompañarnos. Vamos a orar antes de leer la palabra y vamos a estar meditando en ella juntos. Amén. Oramos todos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, por este momento. Te damos gracias por este año que nos estás permitiendo iniciar. Gracias, Padre, porque tú nos bendijiste el año pasado. A pesar de que atravesamos el valle de la sombra y de la muerte, tú estuviste con nosotros. Por eso te agradecemos, por eso te damos la gloria y la honra. Bendito eres para siempre, Señor. Y en este año te pedimos también que te quedes con nosotros, que nos acompañes, que nos tomes de la mano, Señor, y que tus propósitos sean cumplidos. En el nombre de Jesús, trae tu palabra, que podamos ser edificados, que podamos ser fortalecidos. Señor, en esta hora ponemos en tus manos la vida de tu siervo, Ricardo García. Padre, juntos, como un solo hombre, venimos y te pedimos que tú estés restaurando su salud, Padre bendito, que tú estés quitando toda dolencia, que tú estés abriendo las puertas, que tú estés obrando, Señor, con tu mano de perfección, con tu mano de sanidad. En el nombre de Jesús, dejamos a tu siervo en tus manos para que tú te sigas glorificando. Padre, ponemos en tus manos el matrimonio de Sergio Bustillo y de Jocelyn Delgado también, Señor, para que tú estés obrando, para que tú estés restaurando, para que tú estés haciendo un milagro en la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Y que tu palabra, Señor, venga a nuestro corazón y seamos edificados. Te lo rogamos y te damos gracias. Amén. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo 11 de Mateo. Vamos a leer en el versículo número 28. Dice la Biblia: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Amén. Queremos meditar en el tema el ejemplo de Jesús. El ejemplo de Jesús. Estas palabras fueron dichas por nuestro Señor Jesucristo en un momento, pues,
de tantos momentos donde Él hablaba a sus discípulos, a veces les hablaba en privado, o a veces hablaba a las multitudes, o a veces también el Señor le hablaba a los fariseos, más que todo para confrontarlos a causa de su hipocresía, a causa de su insensatez. Pero pues acá el Señor nos da unas palabras que nos dejan una lección muy importante. El tema decía, el ejemplo de Jesús. El versículo 29 dice, aprended de mí. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Esa es la palabra clave. Que nosotros podamos aprender, que podamos dejarnos enseñar del Maestro. Han pasado muchos siglos desde que Jesús fundó la iglesia, muchos siglos, 20 siglos para ser específicos. Y las iglesias, pues, sea como sea, la iglesia ha salido adelante, el mensaje se ha predicado, y también lamentablemente han habido muchas divisiones a causa de los malos entendidos entre los cristianos. Vemos también, bueno, en el libro de los Hechos vemos algo de eso. El apóstol Pablo andaba con los hermanos, con Silas, andaba también Juan Marcos, y en un momento determinado Pablo tuvo un desacuerdo con Juan Marcos, dice la Biblia. También andaba Bernabé ahí, andaban los cuatro. Entonces el desacuerdo fue tal de que decidieron cada quien seguir su camino. Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. Entonces ahí vemos cómo había desacuerdos, incluso desde el principio. Pero el mensaje siguió siendo predicado. Pablo en una de sus cartas también menciona a Juan Marcos y dice, pues díganle a Juan Marcos que venga a verme. Entonces Pablo no guardó ese rencor en su corazón, sino que él fue uno de los más grandes imitadores de Jesús que nosotros conocemos, el más grande si no fue. Por lo tanto, hermanos, la iglesia en el presente debe ser igual. Han habido muchas divisiones y específicamente aquí en Latinoamérica la religión se ha metido de una manera confusa, de una manera insensata, vamos a decir. Las iglesias, ciertamente, cada iglesia está en la libertad de poner sus propias costumbres, de tener sus costumbres, sus horarios, que si van a alabar a Dios de pie, que si van a alabar a Dios sentados, que si el culto va a durar 4 horas, que si el culto va a durar 1 hora, que si las sillas las vamos a poner en círculos o que si las vamos a poner en cuadros. Bueno, y hoy, ¿verdad? Con lo de la famosa pandemia, que cómo van a estar la distancia de las sillas, entonces hay una serie de factores donde las iglesias, los liderazgos de las iglesias deben decidir lo mejor para el pueblo, para la congregación. Pero hay una cosa que no debería faltar en las iglesias, pero es lo que más falta. Es lo más básico, es la columna vertebral de la iglesia. Pero lamentablemente esa columna vertebral en la mayoría de grupos no está. Y me refiero precisamente a la conducta del Señor Jesucristo. El versículo 29 dice, aprended de mí, aprended de mí. Las iglesias andan preocupadas, hay unas personas enojadas porque no se están haciendo cultos, que se quieren reunir como antes. Ay, es que solo por internet no podemos, pastor. Queremos reunirnos, queremos tener el show, queremos hacerlo como antes. Entonces como no lo hacemos, entonces nos vamos para otro lugar. Y entonces se enfocan
en cosas secundarias. Se enfocan en situaciones que no son tan importantes como la conducta misma del Señor Jesucristo. Dice el verso 29, aprended de mí, son palabras de Cristo y esa es una orden. Aprendan de mí, palabras del Señor Jesús. Palabras del Señor Jesús. Hace tiempo me acuerdo cuando antes de la emergencia apareció a unas personas por ahí. Yo nunca había oído esa loquera. Bueno, de tantas locuras que uno oye. Había unas personas ahí que si en la iglesia de nosotros celebrábamos el Día del Pastor. Yo me quedé, ¿verdad? ¿Qué? El Día del Pastor, sí. Porque hay un Día del Pastor. Y entonces, ¿qué vamos a hacer por el Día del Pastor? Yo ni sabía que había ningún Día del Pastor. Hasta ahorita no sé. Pues si yo fuera vividor, si yo fuera... sí, un asalariado, a mí me alegraría, ¿verdad? Vamos, Día del Pastor se oye bonito, ¿verdad? Que le van a traer regalitos al pastor, ¿verdad? Y quizás le van a colgar aquí un volado de flores, ¿verdad? Y lo van a levantar así, el pastor. Eso se me ocurre a mí cuando dicen el Día del Pastor. Pero yo no me acuerdo que la Biblia hable nada del Día del Pastor, ni nada. Yo jamás, nunca había sabido yo de eso. Y pues no lo practicamos. Pero esta gente que andaba promocionando el Día del Pastor, hermanos, parecían la misma cola de Satanás. Y se fueron de la iglesia blasfemando. El mensaje estaba siendo predicado y lo estaban contradiciendo en voz alta en medio de la congregación. Ah, no, pero querían celebrar el Día del Pastor. Entonces, son cosas que pasan. Y la conducta de Jesús, ¿dónde queda? El ejemplo de Jesús, ¿dónde queda? Dice el Señor, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Dice, soy manso y humilde de corazón. Si usted no puede dormir en la noche, ¿no será que usted necesita tener la conducta de Jesús? ¿No será que porque usted tiene un corazón soberbio, un corazón altanero, un corazón altivo, ¿no será que por eso ni dormir puede? Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Estas son palabras de Cristo. Si Él lo dijo, entonces son palabras que se cumplen. Pero hoy las iglesias, sinceramente, parecen cualquier cosa menos la iglesia de Cristo. Y siempre me enfoco en la iglesia de Latinoamérica. Pues, obviamente, pues yo aquí nací, en este continente. En este continente yo nací. Pero yo a veces platico con mi esposa de una serie de reglas que le ponían a uno. Y tuve la mala suerte de ser adolescente en esa época. Donde solo por ser adolescente era pecado. No podía estar hablando uno con una muchacha porque ya era fornicario. ¡Ah! No, hombre. Tampoco uno podía estudiar porque si estudiaba, oh no, es carnal. Porque Cristo ya va a venir. En vez de estar estudiando, mejor venga a servir a la iglesia. Montón de gente, perdónenme la expresión, pero un montón de gente que se quedó a burra. Porque no estudiaron, porque las iglesias religiosas les decían que no. Que cómo se iba a ir a estudiar si los cultos eran en la noche. Ahí está un montón de gente que no estudió, ahí están, de peones. Porque los liderazgos de esa época no los dejaron estudiar. Mentes cerradas, mentes insensatas. Cristo habla aquí de la humildad, dice, aprended de mí, que soy manso. Ese es el verdadero, eso es lo que vale de los cristianos.
No llenarse la boca, soy cristiano, voy a mi iglesia, aquí en mi iglesia, que no sé qué. Ay, ¿cuánto duran tus cultos? Mis cultos duran 4 horas. La vez pasada estuvimos en la iglesia hasta las 2 de la mañana. ¿Y de qué sirve si el comportamiento no es un comportamiento como el de Cristo? No lo es. Dice Cristo, aprendan de mí, aprendan. Por lo tanto, es algo para que nosotros analicemos y meditemos si usted, hermano, hermana, si usted está teniendo el comportamiento de Cristo. Y hay gente tan sinvergüenza que dice, no, pastor, yo no soy así. Yo soy aquí, y se ponen a decir el comportamiento diabólico que tienen. Tengan vergüenza, no sean cínicos. Si usted tiene un comportamiento de rebeldía, un comportamiento de necedad, entonces usted no es nada. Usted puede ser cualquier cosa menos un cristiano verdadero o una cristiana verdadera. Entonces, yo hablaba también con mi esposa un día de esto, decía, hay gente que se confunde porque están en pertenecen a un grupo religioso y piensan que por eso son cristianos. Es que nosotros nos reunimos en tal parte. Pues está bien. Tienen muchas actividades, tienen muchas situaciones para estar ocupados, pero no tienen la conducta de Cristo. Eso es algo en lo que debemos pensar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, dice, para vuestras almas. Así como Cristo. Al Señor, en cierta oportunidad, le dijeron, Señor, allá anda uno que también anda predicando. ¿Y qué Cristo dijo? ¿Qué dijo Él? Dijo, ay, déjenlo. El que no está en contra mía, está a favor mío. Ay, déjenlo. Juan el Bautista, otro ejemplo grande de humildad. Juan el Bautista allanó el camino para el Mesías, dice la Biblia, y bautizaba a la gente en señal de arrepentimiento. Y cuando Jesús vino, también Jesús comenzó a bautizar, y ya venían los cizañudos, esa gente que siempre anda hablando más de la cuenta. Y ya le dijeron, Juan, Jesús, el que tú bautizaste, está bautizando más que tú. Ya venían con cizaña. ¿Pero qué dijo Juan el Bautista? Ay, déjenlo. Yo les dije que el que venía detrás de mí era más poderoso que yo. Juan el Bautista fue humilde también. Y él lo demostró. Se entregó hasta la muerte Juan también. Entonces, hoy en día eso se necesita. Iglesias con personas que tengamos el deseo de ser como Cristo Jesús. Eso es lo que necesita la iglesia. Pero miren, hay algo bien importante. Una persona que no sea nacida de nuevo nunca va a poder tener la conducta de Jesús. Si usted es un cristiano de verdad, usted que me está viendo, si usted sabe de que usted procura con esfuerzo ser como Cristo, amén, gloria al Señor. Y usted mira a su alrededor, en la iglesia donde usted se congrega o quien sea, y usted puede observar personas que uno no entiende a qué van a la iglesia porque parecen la cola de Satanás. Entonces sepa, hermano, hermana, sepa que esas personas son así porque no han nacido de nuevo. Sí, pero tienen Biblia, pastor. Sí, pues, sí está Biblia. Usted, aquí, en este país, todo con dinero, papá. En el mundo. Usted lleva billetes, olvídese. Le venden todo. Compra un libro de estos. Una ropa más o menos decente,
¿verdad? O una crucita aquí, una cadenita que tenga una cruz. Y cualquiera se disfraza de cristiano. Pero la conducta es la que habla. Entonces, las personas que no tienen la conducta de Cristo son personas sencillamente que no han nacido de nuevo. No son nada. Son infiltrados, son Judas, son Alejandros, son Corés, son Datanes, que están en las iglesias, estorbando como la cizaña. Y Cristo se ha de encargar de ellos. Pero los verdaderos creyentes son como los 7,000 que el Señor reservó, cuyas rodillas no se habían doblado ante Baal, ni lo habían besado. Nosotros debemos ser parte de ese remanente, hermanos. Debemos ser parte de ese remanente. Miren, hermanos, vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 13. Evangelio de Juan, capítulo 13. Y vamos a leer también el versículo 13. Miren lo que dice. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Otra vez dice, ejemplo os he dado. En Mateo el Señor dice, aprended de mí, aprendan de mí. Y aquí dice, ejemplo os he dado. Esto, lo de lavar los pies, bueno, prácticamente ha quedado a criterio de las iglesias. Y algunos dicen, sí, es un mandamiento, es un mandato, porque dice, como yo os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies. Hay iglesias que, por el tamaño, porque son miles de personas, se volvería una tarea muy difícil, pues que todos se lavaran los pies, ¿verdad? Sí, muy difícil. O en congregaciones pequeñas tal vez ya es más fácil. Pero vamos a, otra vez, vamos a tocar el punto importante, el punto que Cristo nos quiso dar a entender, y es el punto de la humildad. Eso es. No es tanto, oh, se deben lavar los pies o no se deben lavar los pies, ¿cómo hacemos? Si nos vamos a sentar en círculo, si nos vamos a sentar en línea. Y es más, usted dígame hoy, en el año 2021, con las restricciones que hay de acercamiento, si una persona se pone a lavarle los pies en la iglesia a otra, va a estar muy cerca. Y en algunos lugares es ley que no puede estar tan cerca por causa de la pandemia. Entonces ahí se vuelve difícil. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ah, no, entonces eso es rebeldía. No, hermano, no es rebeldía. Son leyes de las ciudades y tenemos que respetar las leyes. Dice Romanos, las leyes han sido establecidas por Dios. Entonces, si Dios las ha establecido, tenemos que respetarlas. Entonces, no es tanto el hecho literal de lavar los pies o no lavarlos. La enseñanza es la enseñanza de la humildad, de que debemos ser como Cristo. No debe haber jactancia en nosotros. Por eso el Señor dijo, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Él era el más grande y el Señor se puso a hacer el trabajo del sirviente. Los pies se lavaban en ese tiempo porque todas las calles eran de tierra. Entonces todo el mundo andaba subido en burritos o a pie. Entonces los pies se ensuciaban. Y cuando un invitado llegaba a la casa, el sirviente de la casa amablemente le lavaba los pies. Obviamente porque estaban sucios.
Esa era parte de la cortesía de las personas. Como ofrecerle un vaso con agua, como, sí, como para que la persona se sintiera bien. Entonces la cortesía de esa época era que a los viajeros, a los visitantes se les lavaba los pies porque pues estaban empolvados. Pero ese trabajo lo hacía el siervo. Y Jesús tomó el lugar del siervo. No, hombre, así como veo yo el ambiente hoy, así como son algunos pastores, no, hombre, el pastor hubiera pedido un trono ahí, ¿verdad? Discúlpeme, no tienen aquí un trono donde yo me pueda sentar porque yo soy el pastor. Sí, allá está mi carro, ¿eh? Yo manejo un carro de $100,000, papá. Manejo un carro de $100,000. ¿Vea? Y cuando le hacen así, le brillan el montón de anillos que tienen aquí, ¿vea? Una cadenita de oro aquí y un Rolex de $50,000 aquí, ¿vea? Sí, yo soy el pastor aquí. Así son los pastores de hoy. Pónganse dientes de oro en la jeta también para que les combine. Para que se vean bien chévere, ¿vea? No. Así como los raperos esos, ¿vea? Anillos de oro, cadena, reloj Rolex y una delantera de oro, papá. Aquí estoy yo. Así como Satanás. Así se van a ver mejores. Pero Cristo no. Cristo tomó el trabajo del siervo y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos uno por uno. Dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. No es tanto el hecho de lavar los pies, sino la conducta de humildad. Ese era lo que el Señor nos quería dar a entender. Eso. Y ya lo he dicho otras veces, no hay que confundir la humildad, ¿verdad? Con una posición económica, porque tampoco, ¿verdad? Hay gente muy pobre que no son humildes, y hay gente que tiene posesiones materiales, son ricos prácticamente, tienen mucho dinero y son personas humildes. Entonces no tiene que ver nada con el dinero, sino la conducta, lo que hay aquí en el corazón, el deseo del corazón. Esa conducta, lo que debemos demostrar, saber guardar silencio, ¿verdad? Que al ser humano, ¿cómo le cuesta eso? Saber callarse uno. No decir nada como Cristo nos enseñó. Ese es el ejemplo de Cristo. Vamos a leer en la primera carta de Pedro, hermanos. Con esto vamos finalizando. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Y el versículo 21, vamos a leer. Vamos a leer primera de Pedro 2:21, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Aquí lo dice el apóstol Pedro, dice: también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pongámonos a pensar cuánto tiempo nosotros hemos estado en la iglesia, cuánto tiempo, desde hace cuánto le dimos nuestra vida a Cristo. Y si nuestra vida verdaderamente es una vida que sigue las pisadas de Jesús. Eso usted lo sabe, Dios lo sabe. Entonces ahí veremos si verdaderamente hemos tenido un nuevo nacimiento. Si lo que pasó en nosotros fue genuino o fue una emoción. Hay casos, pues, tristes, ¿verdad?
de personas que le han dado su vida a Cristo y después han regresado a lo de antes. Pero también hay casos donde las personas vuelven reconocen la debilidad, reconocen su situación y se comprometen con Cristo. Y comienzan a ser fieles al Señor. Esa es la valentía también. La valentía es un requisito para seguir a Cristo. El Señor dijo, solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Los valientes. Esa valentía de ir en contra de nuestros propios deseos, en contra de mi naturaleza, que a veces, ¿verdad? Hay una situación para pelear, pero yo mejor no peleo, mejor no digo nada, guardo silencio. O hay oportunidad de hacer cosas que no debemos hacer. Pero a veces, ¿verdad? Se da la oportunidad, o nadie me está viendo, podría yo hacer esto, pero ahí es donde el verdadero cristiano entra en acción y dice, no, esto no lo hago. La conducta de Cristo, como lo hizo el Maestro, dice la Biblia, para que sigáis, dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Así que el punto, hermanos, no es, ¿verdad?, de qué tan grande es una iglesia. El punto no es si el grupo de alabanza tiene 5 pianos o si solo tiene un piano. El punto no es si los músicos son graduados en la academia de la NASA, ¿verdad?, para tocar instrumentos, o si es un hermano que apenas aprendió de una manera empírica. El punto no es si las sillas son cómodas o si son duras, si el piso es de tierra o es de cemento. Eso es secundario. Lo importante aquí es que evidenciemos la conducta de Cristo. Muchas personas no se quieren acercar a las iglesias porque a veces nosotros no hemos tenido la conducta de Cristo. Pero cuando tengamos la conducta de Cristo, sin andar gritando tanto, la gente va a venir. Dice el apóstol, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Por lo tanto, esa es nuestra tarea. No veamos a los demás, veámonos a nosotros. Y propongámonos decir, ok, voy a seguir las pisadas de Cristo. Siempre digo esto, me gusta un sticker que ponen en los carros que dice, What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Es una buena pregunta que nos podemos hacer en cualquier momento, ¿verdad? Si usted tiene ganas de pelear en la calle, un carro ahí le va queriendo pelear, usted pregunta, ¿qué haría Jesús en este momento? Le bajaría la ventana y le dijera un par de cosas, ¿verdad? Tal por cual. No andemos peleando en la calle, ¿verdad? O en el supermercado, ¿verdad? Hoy que acaba de pasar este rush de fin de año, ¿verdad?, que se ponen las colas interminables y la gente está peleando, ¿verdad?, que no, yo iba aquí, no, quítese, ¿verdad? ¿Qué haría Jesús? Todos podemos imaginarnos lo que Jesús haría. Él sería una persona tranquila, paciente, y el Señor no participaría de conductas insensatas. Así debemos ser nosotros también, semejantes a Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el mejor ejemplo de conducta que tenemos. Señor, queremos pedirte perdón si nuestra conducta no ha sido como la tuya. Te pedimos que nos limpies y que nos ayudes, Señor, a esforzarnos cada día más para ser como tú. Te lo pedimos, te lo rogamos. Señor, yo te pido que tú conviertas a los que no te conocen. Señor, ten misericordia de aquellas personas que aún no te han dado su vida. Ten misericordia, Señor. Que haya un nuevo nacimiento, que exista en ellos el milagro
del nuevo nacimiento, para que puedan ellos recibir el descanso que tú nos quieres dar. Perdona pecados al que se arrepiente sinceramente, aquel que te invoca, Señor, de todo corazón, que se arrepiente de corazón, perdónales. Y a los cristianos, Señor, a los cristianos que verdaderamente solo tú conoces si son hijos tuyos o si no lo son, ten misericordia, Padre. Que podamos tener esa conducta, una conducta semejante a la tuya. Señor, ponemos en tus manos la vida de Ansurio Lemos en esta noche, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú estés restaurando su salud, que tú fortalezcas su cuerpo, que tú quites las dolencias, que tú hagas un milagro en su vida. Señor, te lo pedimos y pedimos que bendigas la vida de su familia también en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.